Nos vamos a Bariloche porque estamos en comunicación con el doctor Ramón Cioconi. Él ingresó en las últimas horas al territorio mapuche y pudo ver el estado de salud de las otras dos personas heridas. Doctor Cioconi, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, Gustavo, ¿cómo estás? Bien, ¿por qué no nos comenta cómo fue lo que usted vivió? Sí, ayer fui como parte de la comitiva que se acordó iba a ingresar al territorio que está ocupado por la comunidad. Fuimos dos abogados de los derechos humanos, vino el obispo de Bariloche, integrantes de la comunidad. También fue con nosotros el juez y la fiscal. Ellos se quedaron en un hotel a unos 200 metros del lugar y nosotros pudimos ingresar, y una de mi responsabilidad como médico fue atender a los heridos, que no sabíamos. Había muchas versiones de heridos graves, de distinta consideración. Atendí a dos personas, a un varón de unos 30 y tantos años con una herida de bala o compatible con una herida de bala en el codo, con orificio de entrada y de salida, y una mujer de 22 años con una herida en el hombro, también con orificio de entrada y de salida, pero fuera de esto en buen estado general. ¿Y en qué marco los atendió? ¿Qué le explicaron? ¿Qué le comentaron? ¿Cómo había sido lo que el gobierno y la prefectura habla de enfrentamiento? Sí, estuvimos un rato largo, estuvimos 2 o 3 horas, porque también hubo un marco de negociación y se trabajó para abrir un camino de diálogo que se había encontrado hasta hoy por lo menos. Lo que ellos me contaron fue que estaban, primero, esto es un bosque patagónico, un bosque de coigües de árboles de 20 y 30 metros, pero muy arbustivo por debajo, donde es muy difícil ver más allá de 2 o 3 metros, rara vez hay un claro. Digo esto porque no entra ninguno de los relatos del gobierno nacional en el escenario real de un bosque patagónico en una ladera de montaña. No puede haber ocurrido lo que ellos dicen. Y por otro lado, el relato que ellos hacen es absolutamente compatible con el resultado de la autopsia y las heridas que tienen. Tenía lo que me contaba Joana, que es la joven lesionada que yo atendí. Ella estaba al lado de Rafael. Ellos escuchan de atrás de unos arbustos una voz de alto, y prácticamente al unísono empiezan los disparos. El primero que es herido es Rafael, que estaba de espaldas a este lugar, agachado. Por eso es el recorrido de la bala, que entra por la espalda, por un glúteo y llega al tórax. Cuando Joana se da vuelta al verlo a Rafael, recibe el disparo en el hombro. Ella me dice que si no se corría, el disparo iba en el medio del pecho, y también en ese momento hieren a la tercera persona, al otro varón. Los 3 quedan tirados en el suelo, ensangrentados, y la fuerza se van. La prefectura se va de ese lugar, y son después 2 compañeros de Rafael los que un tiempo más tarde lo bajan al ver que la herida era grave. Es decir, que si prefectura hubiera querido, los hubiera podido aprender o los hubiera podido retirar heridos como estaban. Absolutamente, porque Rafael no se pudo mover más y fue trasladado con sus compañeros. Ellos dicen que no tenían armas, que de ninguna manera hubo ningún tipo de agresión a las fuerzas policiales, porque ni siquiera se habían percatado. Fue en último momento que escucharon la voz casi al mismo tiempo de los disparos. ¿Y ustedes pudieron ver vainas servidas allí? ¿Pudieron observar? No, yo en el lugar donde los atendí era bastante más abajo de donde ellos fueron baleados, pero sí ellos nos mostraron, porque habían levantado del lugar vainas servidas de 9 milímetros que habrían sido las que se usaron para dispararles. Ahora, también ahí entonces, doctor, se puede hablar de un abandono de persona, porque reitero, si eran 3 y si las fuerzas estaban con las municiones que hoy se comprobó que eran 9 milímetros de las prefecturas las que mató a este joven, ¿hubieran podido ir en auxilio o los hubieran podido aprender? Reitero esto, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Yo no estuve en el escenario, pero puedo contar lo que me dijeron las personas que ahí estaban, y yo creo que sí. Podían haberlo hecho, podían haber llamado refuerzos, habían dejado 3 personas heridas en el lugar. Pero bueno, esto es parte de lo que está ocurriendo. Ayer mismo se había logrado un acuerdo, ese acuerdo se escribió y lo suscribimos quienes ahí estábamos. Estaba el obispo, que también firmó, y el juez y la fiscal. El acuerdo tenía como una de las partes
que los integrantes de la comunidad iban a permitir que se ingresara para hacer el peritaje y por otro lado que no iba a haber represión ni hostigamiento de las fuerzas federales, y esta mañana, a partir de las 7 de la mañana, Gendarmería comenzó a hostigarlos, rompiendo absolutamente ese acuerdo. Digo, eso tiene que ver, hay una línea con lo Ahora, que... doctor, usted que hace muchos años que conoce, hoy a la mañana cuando hablábamos en Radio 10 me decía, hay 12 comunidades mapuches que conviven pacíficamente, muchos de ellos se han formado, forman parte del Estado. Digo, el gobierno insiste y marca una y otra vez que es la RAM la que está actuando ahí también en Bariloche. La RAM no tiene nada que ver, no lo digo yo solamente, lo dicen también las comunidades. Digo, la RAM, si es que existe y si hay alguien que se autodenomine RAM, no está en este conflicto. Digo, me parece que se está usando eso para demonizar. En Bariloche hay 12 comunidades desde hace muchos años que tienen sus territorios. Los integrantes de esas comunidades son ciudadanos que están absolutamente comprometidos con la sociedad de Bariloche, se toman el colectivo para ir a trabajar, como lo hacen mis hijos, como lo hago yo. Trabajan en el centro de Bariloche, algunos han sido funcionarios, otros son empleados municipales, han habido funcionarios en el gobierno provincial, hay intendentes en toda la línea sur que son de origen mapuche. Digo, el pueblo mapuche es parte del pueblo argentino. Digo, después, cada uno tiene su mirada, tiene una cosmovisión particular, pero hay que entenderlo desde ese lugar. No hay un grupo que se quiere marginar de la sociedad, como muchas veces pareciera o nos quieran hacer creer. Gracias, doctor, que tenga buenas noches, gracias. Buenas noches. El doctor Ramón Choconi, que atendió a los heridos y que estuvo allí en el territorio. Además,